Bienvenidos nuevamente al programa Espacio Educativo Ciclo 2025. Durante 5 años, en forma continua, estamos presentando las actividades del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo para compartir experiencias, actividades y, por supuesto, a los docentes que componen el plantel, el cuadro de personal del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo. Siempre es importante recalcar esa importancia de que ustedes nos acompañen cada jornada en cada espacio educativo, que nos fortalece y realmente nos hace sentir sumamente importantes. Reconocemos y también agradecemos esas manifestaciones de apoyo hacia nuestro programa Espacio Educativo en este ciclo 2025. Hoy estaríamos entrevistándole al profesor Francisco Javier Páez Sosa, uno de los colegas que estuvo estudiando en la República de Colombia y que el año pasado, por medio de la tecnología, habíamos hecho una entrevista, él desde Colombia y nosotros acá desde Paraguay, pero en esta oportunidad le estamos teniendo nuevamente en el Instituto de Formación Docente para que pueda transmitir esos conocimientos que ha adquirido en lo que es la hermana República de Colombia. Bienvenido al programa Espacio Educativo, profesor Francisco. Gracias, profe Darío. Un gusto estar de vuelta en este espacio educativo de este periodo 2025. Y bueno, ya de vuelta incorporándome al quehacer diario del Instituto de Formación Docente. Me imagino que no habrá sido nada fácil el haber estado ausente durante un año, precisamente, que fue la duración de tu estudio en Colombia, regresar y volver otra vez a aclimatarte a lo que es Paraguay, o Paraguay, en pocas palabras, y no con la intención de ofender también, es insustituible, profesor Francisco. Sí, de hecho que volver de vuelta después de un año, por sobre todo el clima de allá es, digamos, frío todo el año, y cuando regresé, bueno, vine con un calor infernal en enero, entonces el clima fue realmente el factor que al principio extrañé demasiado Bogotá. Sí, ¿te acuerdas que en conversaciones que habíamos dicho que en Colombia, y solamente como una pequeña miscelánea, voy a comentar lo siguiente y después estaríamos hablando, conversando sobre tus estudios en Colombia? En Bogotá, moscas no había. No hay mosca, no hay mosquito. El clima mismo ahí es fría, es temperatura máxima de 20-23 grados, que para los de Bogotá es, digamos, un calor extremo. En cambio a nosotros es un clima especial, es favorable. Y razón por la cual no existe moscas, digamos, que uno puede encontrar fácilmente en cualquier lugar. Exacto, precisamente. ¿Qué tal, cómo es el sistema educativo en el cual ustedes estuvieron insertados en Colombia? Porque eran clases bastante intensivas para que puedas obtener lo que es la maestría, y en ese punto también es importante que puedas expresar también la maestría, en qué especialidad has obtenido en lo que es Colombia. Y también es importantísimo mencionar que has representado incluso a Paraguay en algunas presentaciones de los trabajos que ustedes hacían en su curso de maestría, profesor Francisco. Sí, bueno, la maestría que nos tocó llevar ahí es la maestría en docencia de las matemáticas. Entonces, bueno, esa maestría en Colombia, donde yo fui a la Universidad Pedagógica Nacional, la universidad líder en educación, está rankeada, está acreditada a nivel internacional
Entonces una universidad de un nivel bastante complejo, interesante para nosotros. Y esa maestría en Colombia se hace en 2 años. La nuestra fue creada especial a pedido de Becal, eh, es un plan curricular de la maestría en docencia de las matemáticas, Becal, que ellos lo llamaron así, que se realizó en 14 meses. Lo hicimos 2 meses en el 2023, noviembre y diciembre en forma virtual, y desde enero hasta diciembre lo hicimos presencial, intensivo, de lunes a sábados. Entonces, que también a la par ya teníamos que ir trabajando con nuestra tesis de trabajo final de grado para la maestría. Entonces fue un curso bastante interesante en cuanto a lo académico, cargado también, pero también no fuimos para eso, para estudiar. Entonces yo creo que fue bastante fructífero. Fuimos 17 compañeros a nivel nacional, digamos, que hicieron la maestría en docencia de las matemáticas, y aparte de nosotros fueron 13 en maestría en docencia de las ciencias básicas. También importantísimo, ¿cómo era la vida diaria como estudiante en un país extranjero, de la casa en donde ustedes vivían a la universidad? ¿O también les da esa posibilidad de que ustedes pudiesen conocer un país extraño a lo nuestro? De hecho que es natural de que ellos tengan diferentes costumbres, diferentes tradiciones, y por supuesto también haciendo desde un punto de vista de un pensamiento crítico, ¿hay diferencia o no hay diferencia con el sistema educativo nuestro, el que posee Colombia, profesor Francisco? Sí, bueno, el quehacer diario nuestro como estudiante, y la costumbre, bueno, en cuanto a costumbre, la comida era realmente variada. Utilizan mucho la mezcla de lo salado con lo dulce. Entonces al principio nos costó adaptarnos digamos, esa mezcla de que en el almuerzo servían frutas con las verduras en la ensalada. Encontrábamos plátanos en la sopa, un plátano especial que en nuestra zona, acá en el país, no lo producimos nosotros, porque es un plátano que es especial, digamos, para cocer, para cocinar. Entonces, y una vez probado, uno, bueno, le toma cariño, ¿verdad?, en esos años, porque hacen diferentes platos culinarios Como del base lo plátano, que es el como plato. vaso. Es el que hacer, digamos, es que como para nosotros la mandioca o el pan, ¿sí? Ahí lo sirven siempre con el almuerzo, un patacón, que es el plátano aplastado frito, ¿no? O de diferentes presentaciones. Entonces ellos consumen mucho, y la variedad. En cuanto a gastronomía, yo creo que Colombia, por algo es uno de los países más hermosos del mundo, porque hay una variedad de gastronomía, de paisaje, que nos tocó también aprovechar. Y bueno, cuando había tiempo, cuando el estudio permitía, y el tiempo, porque ahí, como es un país bastante religioso, y también incentivan mucho el turismo. Entonces ellos, había muchos días, o sea, en Colombia hay mucho más festivos que feriado para nosotros. Entonces, y ellos normalmente ese día festivo lo pasan a lunes. Entonces incentivan el turismo viernes, sábado y domingo, y hay una variedad de pueblos, ciudades donde que ver en Colombia, no necesariamente la playa. Cartagena es la que más se conoce, Santa Marta, San Andrés. Entonces, pero no solo son esos puntos, sino también ciudades pequeñas alrededores, que a nosotros nos facilitaba llegar, digamos, desde Bogotá. Eh, Bogotá está a 3.200 metros de altura a nivel del mar. Entonces también nos costaba el aire, respirar un poco, nos costó también eso adaptarnos, por sobre todo en el estudio, porque
eso repercute directamente en nosotros en cuanto a la falta de aire, dolor de cabeza. Entonces, en los primeros 2 o 3 meses nos costó bastante. Sí, me imagino. No es nada fácil acostumbrarse a un país extraño. Y para hacer una aclaración nada más que los colombianos a la banana le dicen plátano y es una banana especial que ellos utilizaban para lo que es la parte culinaria. Y es bastante también llamativo en el sentido de las festividades que ellos tenían. Yo creo que también nosotros estamos emulando ese sentido de que los días feriados estamos pasando al lunes precisamente para incentivar lo que es el turismo interno dentro de nuestro país, que hace un tiempo atrás también se está implementando esa metodología. Y en el convivir, aparte de otras, aparte de estar estudiando, y de donde ustedes residían hasta la universidad, no tuvieron la oportunidad de poder visitar alguna institución educativa, de ver a los jóvenes ir a las escuelas, a los colegios, y cuál fue esa impresión que te brindó ese aspecto, profesor Francisco. Bueno, en cuanto al estudio y la vivienda, nos tocó a cada becario buscar un apartamento o un apart estudio, como lo llaman allá, para poder alojarnos durante todo el año que cubría la beca. Entonces uno busca y bueno, va administrando su beca, que era una pensión mensual que nos pasaban desde Becal. Entonces desde ahí nosotros teníamos que ver dónde alojarnos, la comida, el transporte. En mi caso, conseguimos un apartamento a 4 cuadras de la universidad, entonces evitamos el transporte. El transporte público allá es muy bueno. Cuentan con esos transportes públicos articulados, que acá se intentó poner el Metrobús acá en Paraguay. Allá lo llaman Transmilenio, y tiene conexiones por toda la ciudad, aclarando que la ciudad tiene más de 10 millones de habitantes. Entonces, era el tráfico ahí, movernos ahí en transporte público, o en taxi, o en Uber, es costoso. Además, ellos cuentan con un sistema de transporte pico y placa, donde se van intercalando los días que uno puede usar su vehículo particular. Si un lunes es impar, el martes es par, y así se iban intercalando en la semana para que puedan utilizar, salvo que tenga un vehículo eléctrico o híbrido, que también ellos están mucho a favor del medio ambiente. Entonces, como el eléctrico y el híbrido contamina menos, entonces ellos sí podían usar todos los días sus vehículos, pero eso también tenía su proceso de registro. Una vez registrado el vehículo, el tipo de vehículo, entonces uno puede usar su transporte. Entonces, y también utilizan mucho la bicicleta. Ahí hay ciclovías, hay días que toda la avenida principal es exclusivamente peatonal y de transporte en bicicleta o patineta eléctrica, que hay muchísimo. Entonces una gran cantidad de que la gente se mueve como alternativa al transporte público, ya que también colapsa con tanta gente, ¿verdad? Pero es muy bueno. La mayoría de sus transportes son híbridos, eléctricos. Ya hay muy pocos transportes ahí que se mueven a combustible diésel, entonces también está muy moderno, digamos, y ahora están en construcción del metro de Bogotá, que creo que en el 2027 iban a inaugurar. Me llamó bastante la atención el dato que estabas dando. 10 millones de habitantes, solamente una ciudad que no supera a la población paraguaya en 4 millones de habitantes. Quiere decir que es un movimiento impresionante, un mundo aparte también, por usar un término, la ciudad de Bogotá. Y nosotros todavía no vivimos en ese atareado mundo que ellos están viviendo en la cuestión de transporte, en la organización, y en lo que corresponde al transporte público. La referencia es que a nivel mundial, uno de los modelos en los cuales corresponde a lo que es la organización del transporte
público en lo que es Bogotá. 3.200 metros de altura es natural para nosotros que estamos en un más bajo, que cuando nosotros ascendemos a esa altura tengamos náuseas, tengamos mareos, tengamos dolor de cabeza, y que lleva ese proceso de adaptación a esa altura. Por otra parte, el profesor Francisco, si podías también comentar en alguna manera el trabajo que ustedes habían hecho en equipo precisamente, y que habían presentado, creo que en algunos medios también, y que realmente tuvo también una trascendencia, y que podemos decir que Paraguay, a través de tu persona y de la otra persona, se había distinguido en ese sentido, profesor Francisco. Sí, allá el sistema educativo es diferente a la nuestra porque la investigación lo tiene muy avanzado, ¿verdad? Uno, desde el educador, hablando del sistema educativo, el profesor de ellos, una vez que están en un colegio, en una escuela, están en un solo colegio, porque cuando nosotros comentábamos que yo en mi caso no, pero hay compañeros que tienen 5 instituciones educativas que iban, entonces a ellos eso les parecía raro, pero ¿cómo hacían? Le explicamos nuestro sistema y ellos se quedaban medio, wow, ¿cómo hacen eso? ¿Verdad? Porque ahí había compañeros que tenían 10 instituciones que ir, entonces en la semana, en cambio ahí el profesor va a una institución y tiene un rubro toda una mañana en clase y toda la tarde tiene ese tiempo para planificar, para correcciones, para todo ese proyecto, y está en una sola institución, y se incentiva mucho también a través de, que nosotros llamamos el escalafón, ahí también a través del estudio, una persona que termina un doctorado, automáticamente a ellos se le asciende de categoría, sin ningún concurso, sin ningún papeleo, solo presentar el título. Entonces ahí, por esa razón, es uno de los motivos por la cual la mayoría de los docentes estudian hasta el doctorado, porque es ese incentivo que tienen allá. Entonces hace que el nivel educativo sea diferente a la nuestra. A nosotros nos costó los primeros meses adaptarnos a ese nivel educativo porque exigía mucha más lectura que nosotros en cuanto a investigación, cosas que nosotros a nivel porque yo fui al área de matemática, cosas que nosotros no manejábamos. Bueno, nos dimos cuenta ahí que estamos, digamos, lejos de lo que realmente se refiere a la educación matemática, pero también aprovechamos lo que nos fuimos, aprovechamos que aprendimos, trajimos muchas cosas de ahí. Entonces la idea es implantarlo acá en Paraguay de a poco, ¿verdad? No sé si vamos a llegar al país, pero la idea es que podamos aplicar alrededor. Entonces con respecto a la pregunta de la participación, nosotros digo porque ahí en nuestro trabajo final de grado lo hicimos en dúo. En mi caso fue de dúo, había compañeros que hicieron de a 3 personas, porque el pensamiento es tan diferente allá que ellos piensan que haciendo un trabajo final de grado colaborativamente, 2 en mi caso, más el tutor, uno aprende mucho más de lo que si uno hace individualmente. O sea, si uno produce para un trabajo final de grado solo, produce menos conocimiento cuando lo hace de a 2 o de a 3. Nuestro trabajo trató sobre la circunferencia desde la vista de la geometría sintética propuesto por Euclides y de las geometrías analíticas propuestas por Descartes. Entonces vimos de esas 2 maneras. Tuvimos la oportunidad de participar del 26º Congreso de Educación de la Geometría y sus aplicaciones, que se realiza cada 4 años. Por suerte coincidimos. Preparamos una ponencia con respecto al avance de nuestro trabajo final de grado, y eso se sometió a análisis de expertos para que se pueda aprobar. Se aprobó, se hizo la ponencia y se llevó a una publicación, a una revista indexada.
Entonces fue uno de los aportes que hicimos ahí. También tuvimos la oportunidad de participar del 10º encuentro distrital de matemática, educación matemática, organizado por la Universidad Distrital. Y también pasamos por el mismo proceso, presentamos una ponencia taller ahí, todo respecto a nuestra tesis. Y un tercer encuentro que participamos también es en una ciudad cercana a Bogotá, en una universidad de Los Llanos. Ahí participamos del primer simposio de educación matemática y nos fuimos a presentar en la modalidad póster. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer, digamos, 3 experiencias, las 3 diferentes, porque una era ponencia completa, la otra era un taller y la última que era un póster sobre nuestra tesis. Entonces todas fueron muy fructíferas. Conocimos a profesionales de la rama matemática de muy alto rango, digamos, alto conocimiento, y entonces fue una producción muy fructífera. Qué bueno saber eso. Y estábamos insistiendo precisamente en ese punto. ¿Por qué la insistencia? En el sentido de que se destacaron ustedes, los representantes paraguayos, al presentar esos trabajos, esas ponencias, no pasaron ustedes desapercibidos. Y en otro punto, lo que es importante, hay que señalar que precisamente el espíritu de que jóvenes, docentes, vayan becados a otros países es que copiemos y adquieran esos conocimientos y vengan a aplicar acá en nuestro país para que nuestra educación cada día sea mejor. El ideal es que cada vez también los docentes estemos más preparados de todos los niveles, nivel primario, secundario y terciario, estemos más preparados y que esa preparación se pueda transmitir a nuestros estudiantes. Concluyendo, entonces, el profesor Francisco, fue realmente una riqueza esa experiencia que ustedes tuvieron durante el transcurso de un año en lo que es Colombia. Sí, realmente una riqueza. Por sobre todo conocer un poco otro punto de vista de la enseñanza de la educación matemática. Hay que tener en cuenta que allá ellos separan, hacen una aclaración que la educación matemática es diferente a la matemática pura. O sea, que el matemático que está en escritorio y solo está sobre las matemáticas es diferente a la educación matemática, porque la educación matemática tiene su pedagogía, su manera de enseñar, su didáctica, cómo llegar al chico o al estudiante. Entonces ellos hacen esa diferencia, siempre hacen diferencia entre educación matemática y matemáticas, y vimos que es totalmente distinto, y en el nivel educativo también, ¿verdad? En el nivel de colegios como nosotros, ellos tienen 11 años, nosotros tenemos 12, ¿ah? Porque vamos, el primer ciclo, segundo ciclo son 6 años, tercer ciclo y media, otros 6 años, son 12, y ellos van hasta el nivel 11, o sea, el nivel medio, ellos tienen solamente 2 años de nivel medio. Entonces son 11 años lo que ellos hacen, que también es una dificultad. Algunos comentaron que también es una dificultad para ellos, que cuando salen de su país, en otros países donde llevan 12, como el de Paraguay, cuesta, digamos, esa inserción. Tienen que hacer alguna equiparación para hacerlo, o viceversa. Si van de acá para adentro, allá también se debe adecuar a ese nivel. Entonces, pero es una educación, digamos, matemática bastante diferente. Uno, porque ahí no hay un plan curricular nacional, sino hay un plan, digamos, modular, y cada institución decide la manera de enseñar. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda para entrevistarte. Ya lo habíamos hecho el año pasado, como al inicio del programa mencionamos, a través de lo que es la videoconferencia. Hoy, sin embargo, ya en forma presencial y nuevamente instalado ya en lo que es el Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial, y esos conocimientos que has adquirido, por supuesto, transmitiendo a los estudiantes, especialmente a lo que corresponde al profesorado de matemática, que en este semestre
ya están en el quinto semestre. Así que muchísimas gracias, profesor Francisco. Gracias, profesor Darío, a toda la producción por esta visita. Entonces, un gusto haber compartido una parte de lo que he vivido durante ese un año en otras tierras y más por la educación mía y también pensando en la educación del Paraguay, ¿verdad? La educación que debemos de ir subiendo el nivel. Sí, de esta manera tuvimos la entrevista con el profesor Francisco Javier Páez Sosa en el programa Espacio Educativo. Vamos a un pequeño corte y regresamos con otra entrevista en el programa Espacio Educativo. Segundo bloque del programa Espacio Educativo, estamos precisamente en este programa entrevistando a los colegas que estuvieron becados en la República de Colombia. Como pudieron ustedes observar, en el primer bloque estuvimos haciendo la entrevista al profesor Francisco Javier Páez Sosa, quien también estuvo beneficiado con el programa Becas Carlos Antonio López, especializándose en el ámbito de las matemáticas y que nos había relatado precisamente su experiencia en lo que es Colombia. Habíamos señalado también que le habíamos ya efectuado lo que es una entrevista a través de la videoconferencia y sin embargo, aprovechando ya su estadía acá en Paraguay, su retorno, mejor dicho, acá en Paraguay le concretamos la entrevista que ustedes pudieron observar en el primer bloque. En este segundo bloque también le queremos presentar a otra colega que estuvo también por Colombia gozando de lo que es las becas Carlos Antonio López, especializándose en el área que ella precisamente nos estaría comentando. Bienvenida nuevamente al programa, profesora Claudia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Siempre para nosotros es un gusto entrevistar a los colegas y mostrarle a nuestra audiencia realmente esa capacidad y esas capacitaciones y esas especializaciones que están haciendo los colegas. Realmente nosotros destacamos y nos enorgullecemos del plantel docente que tiene el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Coronel Oviedo, profesionales realmente cabales, preparados y especializados. Estamos molestándote, por usar un término, profesora Claudia, para conocer tu experiencia, lo que fue en Colombia. Pero antes de pasar a lo que es propiamente tu experiencia de tu residencia durante un año en lo que es Colombia, ¿nos podrías describir cómo fue el proceso de selección para que puedas ser beneficiado con esa beca y especializarte? Y también decirnos en qué campo fue esa especialización que estuviste realizando en las tierras colombianas, profesora Claudia. Sí, la verdad que me enteré de la beca por medio de un colega que nos había comentado acerca de la posibilidad de becas a Colombia. Primeramente yo dije, bueno, un año es demasiado desafiante, dije quizás no, pero con el transcurrir de las semanas estuve pensando, analizando y estuve viendo que tener ese título es algo bastante desafiante e importante hoy día. Entonces me postulé, pasé por un proceso primeramente de documentación, estaba un listado de documentos que teníamos que presentar. Una vez aceptado esos documentos, en este caso fui seleccionada, es por ello que todos mis documentos estaban al día. Entonces, luego de la aceptación de becal, por decirlo, la aceptación de becal, seguidamente pasamos por un proceso de entrevista con los encargados de la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tuvimos una entrevista de manera virtual, donde se encontraban 4 o 5 personas, los directores, coordinadores de la institución,
y fue allí donde finalmente fui seleccionada para cursar una maestría denominada Maestría en Docencia de Idiomas. Efectivamente, yo creo que la cuestión de desarrollo te habrá hecho pensar bastante en dejar todos los compromisos que tenía acá en Paraguay, no solo también la familia misma, también estar ausente por un año. De hecho, que le hace recapacitar a uno, es bastante tiempo, un año, y a la vez tampoco no es bastante tiempo, pasa bastante, pero aún así tomaste, desde mi punto de vista, la decisión correcta de viajar hasta Colombia y especializarte justamente en lo que habías mencionado, profesora Claudia. Sí, así mismo, y uno de repente se detiene y piensa y dice, wow, un año es bastante tiempo, uno piensa en la familia, piensa en el trabajo, muchas cosas pasan por la mente de uno, entonces hay que tomar coraje porque estas oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas para siempre dar lo mejor de nosotros en pos de la educación. Asimismo, y hay que tener en cuenta que ustedes fueron beneficiados y el curso se desarrolló el año pasado. Sin embargo, ese tipo de becas o ese tipo de beneficios este año ya no se ha habilitado nuevamente. Yo creo que estaríamos esperando un buen tiempo para que pueda establecerse otra vez este tipo de becas para ir a estudiar al extranjero, que por supuesto la esencia y el espíritu propio es de que ustedes se especialicen y vuelvan a sus lugares de trabajo y ustedes puedan transmitir también a sus estudiantes. Este curso, ¿cuánto tiempo duró, profesora Claudia? Nosotros primeramente iniciamos, una vez que fuimos seleccionados, en verdad, para comentarte, profesor, fuimos 15 seleccionados dentro del territorio nacional paraguayo, 15 docentes, quienes enseñaban distintos idiomas. Había docentes que enseñaban guaraní, castellano, inglés, portugués, entonces específicamente fue llamado para docentes quienes enseñan algún idioma aquí en el Paraguay. Estuvimos primeramente iniciando de manera virtual por 2 meses, noviembre y diciembre del 2023, luego 2024, ya desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre, estuvimos de manera presencial allí nuestra estadía por Colombia. O sea que ustedes se trasladaron hasta Colombia, 2 meses acá en Paraguay y 12 meses en la República de Colombia. Y si podrías mencionar nuevamente la universidad en la cual estuviste y en qué ciudad está ubicada esa universidad dentro de lo que es la República de Colombia, profesora Claudia. Sí, así mismo como te comenté, tuvimos la fase virtual, seguidamente la fase presencial. En la ciudad donde estuvimos estudiando esta maestría fue la ciudad de Tunja, una ciudad muy bella, muy fría, la ciudad de Tunja, que prácticamente su capital es Boyacá y queda, por decirlo, a 2 horas y media, si hablamos de horas sería 2 horas y media de la capital de Colombia. Y la universidad donde estuvimos cursando es la denominada UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Justamente la entrevista que le hemos formulado al profesor Francisco, una de las dificultades, no dificultades precisamente, una de las cosas que costó realmente adaptarse es a la temperatura que tenía Colombia, que podemos decir que es una temperatura no el mismo que tiene Paraguay, y que la temperatura máxima muchas veces era de 20 grados. Sin embargo, nosotros tenemos acá en Paraguay temperaturas máximas de 40, 36, 35. Sin embargo, allá lo caluroso, o al menos en las ciudades que ustedes estaban, no se registraba y costaba adaptarse. ¿También viviste la misma situación, profesora Claudia? Sí, así mismo, incluso se dice que la ciudad de Tunja es una de las ciudades más frías de Colombia, hasta puede decirse un poquito más que la capital, que es Bogotá. Es bastante frío todo el año, eso nos dificultó mucho al inicio
porque todos los meses, todos los días frío, un poquito de calor, de repente sale el sol, un poquito levanta la temperatura, pero luego bastante frío, principalmente en el mes de agosto, quiero resaltar por el viento, entonces hace mucho más frío allí y las constantes lloviznas y lluvias que se dan quizás una o dos veces durante el día en toda la semana. Ah, mira, lo sabíamos nosotros, pero gracias tanto al profesor Francisco como a vos también, profesora Claudia, nos estamos enterando. Y esa es una experiencia, una riqueza, porque nosotros vivimos muchas veces muy encerrados en lo que es Paraguay y no conocemos lo que sucede en otros países, ¿verdad? También el profesor Francisco había comentado, te traslado la misma pregunta, Bogotá tiene en este momento 10 millones de habitantes, 4 millones más que Paraguay, una sola ciudad. Ya es más que toda la población del Paraguay. Y en la ciudad en que estabas, la población, ¿no tenés una cantidad estimativa, profesora Claudia? La verdad que no tendría, no podría decirte una cantidad estimativa, pero la verdad que así como estaba mencionando el profesor, incluso las personas que viven en Bogotá, de repente es mucho, la cantidad es mucho mayor que simplemente Paraguay, ¿verdad? Pero puedo decirte que el territorio es muy amplio, ¿sí? Hay bastante alturas, mucho desnivel y hay personas las personas son muy amigables, ¿sí? Son muy sociables también, pero en este caso no sabría decirte un estimativo. Pero era una ciudad grande como Asunción, Coronel Oviedo, Villarrica o Ciudad del Este, haciendo una comparación así a ojo, profesora Claudia. Y sí, aproximadamente, sí, es bastante grande decirlo como Asunción, sí. Si vamos a hacer una comparativa, sería más o menos esa cantidad de población. Bastante grande de todas maneras, ¿verdad? Y el clima que ponderamos. Y la alimentación, ¿cómo te llevaste con lo que concernía a la parte de alimentación? Porque el profesor Francisco, y menciono porque fue al primero que le hemos entrevistado, entonces algunas informaciones que él facilitó estamos trasladando. La cuestión del consumo del plátano, de que nosotros acá en Paraguay, nuestra comida siempre tiene que estar acompañado de un panificado, de la mandioca, y allá dice que es común el consumo del plátano en la alimentación de los colombianos. Sí, así mismo vas a encontrar el plátano, que acompaña prácticamente todos los plátanos, todos los platos, digo bien, en la comida. Te vas por la calle y vas escuchando plátano del frito, que en este caso sería el patacón, que es el plátano que se frita. La verdad que puedo decir que es bastante delicioso. Primeramente dije, más o menos al probarlo por primera vez, pero después ya me gustó bastante. Pero también usted encuentra en un plato de caldo, también se encuentra de ahí dentro de los ingredientes la banana, el plátano. La banana que nosotros comúnmente lo decimos, pero sin embargo ellos lo denominan plátano. La misma cosa que nosotros le decimos mandioca y ellos le dicen yuca. Yuca, sí, la denominan, yuca. pero son la misma cosa. Y siempre destacando, me imagino el lugar, tengo una empatía en ese sentido con ustedes, que habrá sido difícil porque nosotros los paraguayos nos agrada bastante lo que es la carne, y creo que los colombianos, no todos los platos tienen como ingrediente lo que es la carne. Nosotros los paraguayos, todos nuestros platos tienen como un ingrediente fundamental lo que es la carne vacuna. Sí. Asimismo, eso sí, costó la mayoría de los colegas quienes nos fuimos, porque incluso uno se compraba unas empanadas, pero si tenía de repente carne, usted pedía una empanada de carne y poquita carne más, huevo con arroz, y comentan la gente de allá que ellos no comen, para ellos es bastante elevado el precio de la carne, entonces ellos optan más por el pescado, por el pollo.
y que son más accesibles Sí, para ellos. sí, sí, sí. En alguna manera somos bendecidos en lo que es la provisión de carne, por más que hoy en día también el precio está un poco elevado, pero todavía tenemos bastante acceso. Teniendo nomás un lenguaje coloquial, el paraguayo si no come carne es la misma cosa que no esté consumiendo ningún alimento. Es de nuestras preferencias lo que es la carne vacuna y no nos cansamos sobre todo de consumir lo que es la carne vacuna. Tu pasantía dentro de lo que es la universidad en la cual estuviste, ¿cómo fueron los horarios de clase, los docentes con los cuales impartían las clases, tu actividad dentro del lugar en donde residías y trasladarte a la universidad? ¿Cómo fue, profesora Claudia? Sí, nuestras clases, los días de clase eran de lunes a sábados, también sábados teníamos clases y cada día tenía su turno. De repente un lunes por la mañana, martes por la mañana y tarde, miércoles solo de tarde y así íbamos desarrollando nuestros contenidos programáticos hasta los días sábados. Los días sábados estudiamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y todos nosotros los 15 y principalmente yo, una vez que llegamos a Colombia, estuvimos buscando dónde quedarnos. En este caso yo me instalé, por decirlo, en el barrio Las Nieves, que está en el centro de la ciudad de Tunja, y hay días que me iba en buseta, les le llamaban la buseta, ¿sí? También había días que me trasladaban taxi, de repente días de lluvias intensas, como también había días que me trasladaba a pie. Una vez que de repente te puedo comentar que los días que yo me iba a pie a la universidad tardaba aproximadamente 25 minutos para llegar desde el lugar donde me quedaba hasta la universidad. No era un lugar muy lejos entonces de tu lugar de residencia de lo que es la universidad. Y la calidad de los docentes, ¿qué podrías mencionar al respecto, profesora Claudia? Sí, la verdad que los docentes bastante preparados, principalmente en el área de investigación, dentro de la labor que ellos tienen una vez que ellos son contratados en las diferentes instituciones, diferentes universidades. Ellos comentan que tienen que tener cierta cantidad de horas de investigación y también de publicación anual. Ellos cada año tienen que hacer una publicación. Entonces, ellos tienen bastante conocimiento, son muy ágiles, habilidosos, con bastante experiencia. Cada año tienen publicaciones de artículos científicos, se preparan, se investigan bastante, buena preparación en lo que le correspondía a cada uno en sus áreas. O sea, los docentes en Colombia tienen el compromiso de hacer producción intelectual a través de lo que son las investigaciones que cada año deberían de producir algún material referente a eso. Esos 12 meses que estuviste en Colombia fueron realmente intensos. Comentaste que era incluso las clases los días sábados hasta las 14 horas. Más bien la vida era entre el lugar que vivías y la universidad, pero me supongo que también habrás tenido la oportunidad de por lo menos de hacer algunos recorridos por algunos lugares cercanos a lo que es la ciudad en donde estuviste residiendo y conocer también, porque Colombia tiene muchísimos lugares turísticos que conocer, paisajes diversos, paisajes en donde el calor predomina, en donde el frío en donde viviste predomina, diferentes climas a la vez. Incluso me llamó la atención que habías dicho de que en un momento hacía calor, lloviznaba, hacía frío. En un día se presentaban las 4 estaciones en lo que es Tunja, si bien lo estoy mencionando, a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, por cierto, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de hacer algunos recorridos, conocer, intercambiar también con los colombianos y colombianas durante tu estadía en ese país. Sí, la verdad que sí, tuve la oportunidad de conocer varios lugares con las personas allí locales de Tunja, como también con algunos colegas. Yo principalmente tuve la oportunidad de irme a
a Duitama, irme a Yopal, lugares muy lindos, muy hermosos. También tuve la oportunidad de ir a Barranquilla, y de Barranquilla fuimos un grupo de compañeros, entre 5 o 6 compañeros, colegas, estuvimos por Barranquilla, un lugar muy lindo, recomendado para conocer, y de ahí pasamos un poquito a lo que ellos llaman la costa, lugar caliente, te dicen la costa es diferente, te dicen los de Tunja, porque allí sí hace calor, la verdad. De Barranquilla pasamos a Santa Marta, hermoso, el mar Caribe, calor, mucho calor, caliente, como le llaman ellos, lugares muy lindos, lugares muy hermosos, donde yo les recomiendo también a la gente que si tienen oportunidad de visitar, que visiten. La gente son muy amables, hay un muy buen trato también de parte de los colombianos, y he tenido esa oportunidad maravillosa. Doy gracias al Señor por esa oportunidad que he tenido de conocer esos lugares. También quiero comentarte, profesor, Sí. que con la universidad ellos también nos llevaron a conocer así en el grupo, los 15 becarios que estábamos en esa ciudad. Nos llevaron a Bogotá, nos llevaron a la capital, a un museo denominado el Museo de Oro, bastante lindo, hermoso, mucho que mirar, que recorrer. También nos llevaron a otras universidades de otras ciudades para compartir un poquito la cultura, las experiencias de cada uno, las ropas típicas de los distintos lugares, el himno nacional. También pudimos compartir también nosotros parte de nuestra cultura. Habíamos preparado danzas paraguayas, el famoso tereré, el cocido, estuvimos preparando, invitando a la gente. Nos llevaron también a Bogotá, al Jardín Botánico, y en otros lugares así internos dentro de la ciudad, que fue bastante interesante esa experiencia. Me imagino y acá te puedo expresar, profesora Claudia, que te tengo una envidia, pero una envidia sana. Con lo que vos estás comentando, yo estoy haciendo un viaje imaginario y me gustaría conocer esos lugares. El Museo del Oro, que había leído en un material que todos los materiales que están ahí fueron hallados en forma casual por un campesino y que fueron rescatados por las autoridades, y que hoy en día es el Museo del Oro, que son artesanías realizadas por los pueblos originarios de Colombia, y una riqueza y una amalgama de culturas, porque cada región tiene su propia danza, su propia música, y es interesantísimo. Y es muy característico de las referencias que tenemos, que los colombianos son muy cordiales, muy conversadores y son muy gentiles también. También quiero aprovechar esta ocasión para decir que el nombre de Colombia precisamente fue puesto en homenaje a Cristóbal Colón. De ahí deriva lo que es el nombre de Colombia. Y entonces, para que también podamos ubicarnos y conocer Colombia, que es un país pero inmenso, estaría sobrepasando en superficie varias veces a lo que es nuestro país. Una riqueza de experiencia que has tenido entonces al conocer todos esos lugares, el Caribe mismo. Hay que tener en cuenta que Colombia está sobre dos océanos, sobre el océano Atlántico y sobre el océano Pacífico. Santa Marta, Barranquilla, Bogotá mismo son lugares turísticos por excelencia. Y vuelvo a reiterar, ¿verdad? Siento una envidia, realmente me gustaría alguna vez estar en esos lugares. Yo creo que uno de los objetivos que tengo que visitar esos lugares, si Dios lo permite. Tengo que ir a ver, porque uno va adquiriendo más experiencia y más riqueza en lo que refiere a lo cultural. Culminaste tus cursos, presentaste tu defensa, y una vez que hiciste todo ese procedimiento, me imagino que tuviste esa ansiedad de regresar nuevamente, porque terminaron ya los últimos días de diciembre y siempre tenemos esa esperanza y ese anhelo de pasar Navidad y Año Nuevo con nuestros familiares. ¿Sentiste ese sentimiento, profesora Claudia? Sí, la verdad que sí, bastante. La última semana
nos dieron en verdad una semana entre ver la fecha de retorno, entonces cada uno iba seleccionando la fecha aproximada de retorno. Por el tema de vuelos, que la gente encargada de Becal tenía que organizar los vuelos de retorno, entonces yo solicité en este caso si podía regresar el 18, yo en verdad marqué 18 de diciembre para poder pasar aquí. Está el cumpleaños de mi abuela, el cumpleaños de mi hermana, entonces para compartir un poquito en familia, mi hermana que también estaba a punto de dar a luz, entonces esa emoción de sentimientos encontrados entre dejar la bella Tunja, bella y fría Tunja, ¿verdad? Y entre estar ya de vuelta aquí con la familia, fue un sentimiento encontrado, pero una hermosa experiencia vivida, y mis familiares me esperaron con los brazos abiertos. Te enamoraste al fin y al cabo de la ciudad de Tunja. Yo pienso que viniste y llegaste acá en Paraguay y encontraste un calor impresionante. Habrás extrañado lo que es el clima frío de Tunja. Y ese, primero, el sentimiento de desarraigo de Paraguay y después el sentimiento de desarraigo allá de Tunja. Y son sentimientos muchas veces encontrados, pero los procesos se abren y se cierran. Y volver a nuestro terruño no tiene realmente es incomparable. Queremos llegar y participar en todos esos acontecimientos familiares que está mencionando. No tiene precio. El precio sentimental de estar en ese momento es importantísimo, de pasar Navidad, pasar Año Nuevo con los hijos, con las hijas, tener el abrazo familiar. Eso es indescriptible, no podemos decir muchas veces en palabras, sino que hay que sentirlo y hay que vivirlo. Y también lo que hay que destacar, profesora Claudia, que ustedes fueron 15, pero 15 que fueron seleccionados de una multitud de colegas docentes, y de esa multitud de colegas docentes que se postularon, solamente 15 fueron los favorecidos. Los 15 terminaron y exitosamente y están regresando, y en este momento esos conocimientos que ustedes están adquiriendo en la hermana República de Colombia lo están ustedes trascendiendo o transmitiendo a sus estudiantes. Y te felicitamos por ese logro alcanzado. No es fácil, tiene su mérito en el sentido de no estar en nuestro país, no estar en tus comunidades, tener otra forma de cultura, y justo cuando te estabas adaptando ya volver otra vez. Así que hacemos nuestra también el logro que has obtenido precisamente en la parte y en la rama de lo que es idioma, profesora Claudia. Sí, así mismo, una hermosa experiencia vivida. Y con tu permiso, profesor, quiero, dentro de esta mi experiencia vivida, quiero invitarles a que puedan leer el artículo científico que he publicado, que se denomina Inglés sin límites, oportunidades y desafíos. Entonces pueden buscar el artículo y pueden dar lectura, que para mí fue apasionante investigar y publicar ese artículo. Perfecto, mira que correctísimo, profesora. Sí. Nosotros, por otro lado, tenemos también el atrevimiento de pedirte el link, y estaríamos publicando en los diferentes cursos para que puedan tener esa oportunidad también de enriquecerse con el trabajo que has hecho. Y esas son las cosas que nosotros queremos resaltar, los trabajos que hacen los colegas. Las mismas cosas también hemos tenido el orgullo de saber que el profesor Francisco también ha presentado un excelente trabajo en el lugar que él también estaba estudiando en la universidad. Y esos son actos, logros que enaltecen a lo que es el Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la Ciudad de Coronel Oviedo, y los colegas que no tenemos esa oportunidad o nos alegramos bastante con ustedes, hacemos nuestra también, como había dicho, esos logros. Y muchísimas gracias por acceder a la entrevista, profesora Claudia. Gracias a ti, profesor, muchas gracias por la invitación, y estoy atenta para una siguiente. Perfecto, yo creo que estaríamos haciendo nuevamente y recurriendo a tu persona para una entrevista. Estamos haciendo conocer precisamente a la audiencia que tenemos, que es una audiencia bastante buena, ya nos enorgullecemos incluso de eso,
Y hay que aclarar que precisamente esta filmación lo estamos haciendo en la sala de profesores. Vamos a ir recorriendo todas las dependencias de lo que es el Instituto de Formación Docente para que todos conozcan cómo es el Instituto de Formación Docente. La entrevista que hemos realizado al profesor Francisco lo hemos hecho en el Departamento de Investigaciones, en donde el profesor Francisco se desempeña como jefe de lo que es el Departamento de Investigaciones, y vamos a ir conociendo a más colegas. De esta manera llegamos a lo que es el final del programa de Espacio Educativo por esta jornada, siempre con la esperanza que nos sigan acompañando, agradeciéndoles a todos ustedes esa compañía que nos están haciendo desde hace 5 años. Muchísimas gracias.